Hubiera querido intervenir antes de la votación de los informes. Sin embargo, entiendo que este debate merece la presentación, la discusión, el análisis de los ponentes, pero sin lugar a dudas le corresponde al Gobierno Nacional pronunciarse sobre este proyecto de reforma política. Lamento que los oradores, senador Petro, el senador Roy, el senador Benedetti, se hayan retirado, el senador Velasco, que tuvo que irse a una intervención médica, pero la reflexión del Gobierno Nacional sobre este proyecto de reforma constitucional es justamente en la necesidad de buscar unas reglas claras para mejorar la democracia en el país. Aquí se dijo en horas de la mañana algo muy cierto. La política se hace de manera individual. Si bien es cierto hay una sombrilla de partidos políticos, la lista abierta obliga a que cada candidato al Congreso, a las asambleas o a los consejos municipales tengan que buscar sus propios medios para efectos de garantizar su elección. Esto hace que no haya una verdadera coherencia en los partidos políticos. Muchas veces dentro de los propios partidos hay zancadillas a efectos de quedarse con una de las curules que se ha ganado, porque precisamente lleva a que la política de manera individual rompa con los principios y las propuestas generales que deberían tener los partidos políticos. El presidente Iván Duque duró desde su elección hasta la presentación del proyecto analizando cuál podría ser la mejor propuesta para convocar a un acuerdo con las fuerzas del Congreso y poder hacer esa modificación. Después de discutir varios temas, se concluyó la necesidad de volver a revisar la figura de la lista cerrada, porque, reitero, garantiza la cohesión y la coherencia ideológica y de propuestas de los partidos. El senador Luis Fernando Velasco proponía que pudiera ser temporal, es decir, que la lista cerrada rigiera durante un tiempo determinado a efectos de poder, después de ello, retomar la posibilidad de que haya independencia o individualidades dentro de los partidos. Personalmente, que he tenido la posibilidad de participar en todas las elecciones que hay en el país, desde el Consejo Municipal hasta partícipe también en campaña presidencial, entiendo que es la lista cerrada el corazón de la corrupción. Todos, lo dijo aquí tal vez el senador Roy, ¿cuánto vale hacer una campaña para un municipio el más sencillo del país? Cientos de millones de pesos. Pero esa plata no se va solamente en los afiches o en la publicidad o en las reuniones de campaña. Para que los candidatos a los consejos acompañen a los alcaldes o a los candidatos a las alcaldías, piden unos recursos y las campañas han venido inflándose de tal manera que tal vez la campaña que está más a salvo en el tema de desborde de financiación son las campañas presidenciales. Porque sin lugar a dudas, 4, 5 candidatos a lo máximo, pues tienen los ojos puestos de las entidades de control y sin embargo mucho se dice sobre la financiación de las campañas presidenciales también. Ahora, ¿qué decir? En unas campañas que se está calculando que para las elecciones del mes de octubre puede haber entre 120 y 130.000 candidatos. El control se hace absolutamente imposible, se sale de las manos. El señor fiscal general de la Nación daba un informe que de más de 500 investigaciones adelantadas en el último proceso electoral territorial,
no hay sino 2 condenas en el país, porque toda la parte del control, de la vigilancia, la judicialización de los delitos electorales se hace cada vez más difícil. Entonces, si tenemos una norma que hace que las campañas sean individuales, que ya sabemos todos que ahí es donde nace la corrupción, porque llegan recursos ilícitos, porque se financian las campañas con los recursos públicos, y sabemos también que nuestros organismos de control y de investigación no tienen la suficiente capacidad para sancionar y para dar penas ejemplarizantes. Tenemos que hacer algo. Y ese algo nace de una reforma política. El senador Gustavo Petro, que ahora le decía yo, pero usted viene y dice que está de acuerdo con que la necesidad de una reforma, pero se va y no la vota. Y estos son los discursos reiterados desde el año 91, recientemente, luego de la Constitución del año 93, ha sido la discusión. ¿Qué es lo mejor? ¿Tener unas listas fuertes, unas listas cerradas en los partidos o estas listas abiertas? Entonces, la fórmula que trajo el gobierno al Congreso es efectivamente que si hay una lista cerrada, no puede ser al criterio del presidente o de los dirigentes de los partidos políticos. Tiene que ser un mecanismo combinado con una democratización interna. ¿Cuál es la fórmula ideal? Seguramente no cabe dejarla en la Constitución, sino el senador Guevara puede ser parte del proyecto de ley de reforma electoral, aunque personalmente considero que eso debe ser una decisión interna de los partidos. Indiscutiblemente hay unos partidos más demócratas que otros. Indiscutiblemente lo vimos ahora en el debate de la semana pasada en el tema de las objeciones presidenciales. Muchos partidos de manera coercitiva, o algunos, no muchos, algunos de manera coercitiva, obligando a sus miembros a votar en contravía de su propia conciencia. A la final eso lleva a la fractura y a la falta de identidad real frente a temas tan importantes y tan complejos para el país. Razón por la cual siempre se ha dicho una reforma política que no convoca al consenso, pues es muy difícil sacarla adelante en el Congreso. Y el gobierno nacional, como no ha impuesto mayorías en nada, mucho menos en el tema de la reforma política. Aquí la hemos traído, primero, de buena fe. Segundo, a conciencia. Tercero, acudiendo a esa conciencia que dicen en los discursos tener los partidos políticos. Pero si la realidad es que no hay ese consenso, pues el gobierno nacional tampoco va a insistir en un tema que tarde o temprano, como se dio en la discusión de la Cámara en la primera vuelta, lleva a una serie de sobresaltos para que los partidos o una persona u otra que quiera imponer su visión, pues saque a la gente o ponga a la gente o quite. Es más, es casi que esta reforma política es casi que una disculpa para imponer la visión o para hacerle una oposición al gobierno. El presidente Iván Duque nos ha dicho en diferentes escenarios, el tema de la agenda legislativa es un compromiso del gobierno con el país. La agenda legislativa se lleva al Congreso. El Congreso en su autonomía toma la decisión. Si no le parece, pues la puede negar, o como en el día de hoy, llegamos a que ha sido aprobada, señor presidente, la ponencia afirmativa. Los senadores manifiestan su buena voluntad, pero la verdad es que hay unos temas que son muy difíciles. Yo agradezco al Centro Democrático y al Partido Conservador
la voluntad y al partido Mira, representado aquí por el senador Guevara, la buena voluntad y la disposición que han tenido para sacar adelante esta reforma política. Y agradezco la intención de algunos sectores de los partidos independientes o de los partidos de la oposición en sentar unas posiciones y demostrarle al país que hay consenso en la necesidad de una reforma. Lamentablemente, lo que no hay consenso es de cuál es la reforma o cómo debe ser esta reforma. El gobierno presidente Eduardo Enríquez, a sabiendas que ustedes como partido de gobierno, partido conservador, han manifestado sus preocupaciones frente al tema de la lista cerrada, porque el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, ponente de la ponencia mayoritaria que fue acogida, ha manifestado o ha retomado el corazón de la reforma, que es la lista cerrada, con el ánimo de insistir en esta decisión. Sin embargo, ante las dudas constitucionales manifestadas por el presidente de la comisión y por algunos otros senadores, pues mal haría el gobierno en insistirle al Congreso que vote un artículo que tiene que ver o que puede sufrir un traspiés, una demanda en la Corte Constitucional. Yo creo, salvo mejor opinión del ponente, senador Santiago Valencia, que aceptando esa realidad, que el corazón de la reforma, que es la lista cerrada, y que hay unas dudas sobre la viabilidad en razón a que en la Cámara de Representantes se cayó el artículo en su conjunto, si bien usted lo ha expuesto de esa manera, y es que en ese momento la vigencia estaba prevista para las elecciones de octubre de este año. No fue posible en ese momento un consenso para haberla trasladado a 2022, como lo insistieron inclusive el Partido Cambio Radical, que ahora manifestó votar en contra de la lista cerrada, pero en la Comisión Primera de Cámara ellos insistieron en la vigencia para el 2022. Nosotros como gobierno entendemos que la modificación al artículo le daba la posibilidad de volver a retomar la figura de la lista cerrada. Pero reitero, ante la duda, como diría Santo Tomás, abstente, si esta va a generar de verdad una demanda, un nuevo desgaste ante la Corte Constitucional, pues el gobierno no insistirá en la reforma política. Agradecemos a los 12 senadores que han votado en el día de hoy. Nos quedamos a la mitad de camino efectivamente, porque logramos que se diera paso a la ponencia mayoritaria, pero si no vamos a considerar la lista cerrada, yo creo que esta reforma no tendría razón de ser. El país está esperando realmente una reforma contundente, y una reforma que solamente lleve 2 o 3 artículos sin mayores posibilidades de reformar y de transformar la política no merece la pena continuar su trámite. Pero quiero hacer referencia a lo que ha dicho el senador Guevara frente al proyecto de reforma electoral. Efectivamente se ha trabajado entre el gobierno, el partido Mira, la Registraduría Nacional del Estado Civil y algunos otros sectores. El Consejo de Estado ha venido también revisando el proyecto. Senador Guevara, lo invito a que este proyecto ya está también prácticamente listo. Esta mañana tuvimos una reunión con el Registrador Nacional del Estado Civil y quedamos en que el proyecto estará terminado para finales del mes de mayo, y en el mes de junio, a finales del mes de junio, convocaremos a los partidos políticos para revisar el proyecto y buscar ese acuerdo que se necesita para modificar las reglas de juego electorales.
Así es de que el 20 de julio estaremos presentando ese proyecto de reforma electoral y esperamos sea fruto del consenso de todos los partidos, porque reitero, no podemos darnos el lujo de pasar por alto un tema fundamental y vital para la democracia en Colombia, como es reformar las reglas de juego para acceder al poder. Y no solamente para el Congreso de la República, sino para el poder territorial, que es donde está el mayor riesgo de corrupción, y esto es como una espiral. Lo que nace mal, muere mal. Y si nace mal la democracia local, pues llega al Congreso de la República también torcida, y por eso nos encontramos en estas circunstancias de desazón de la sociedad frente a la falta de respuesta a la reforma política. Gracias, presidente.